nos quedamos, estábamos sacando datos, ¿no? Voy a seguir leyendo el enunciado. Este ya es el último. Bueno, con esto nos vamos y nos dormimos. Hasta mañana. Me van a disculpar si ya no les respondo al WhatsApp, a su privado, chicos. Son demasiados mensajes. Ya. Entonces quedamos en la palabra adiabático, ¿no? Adiabáticamente. ¿Dónde está? Ya, en varias etapas, ¿no? En varias etapas. En varias etapas hasta una presión final, dice, me da una presión final, ¿no? De 20 atmósferas, ¿ya? Calcula el trabajo realizado y la variación de entalpía, dice, ¿no? Calcular el trabajo y la variación de mi entalpía. Entalpía me pida ya. Ya, la variación de la entalpía. ¿Cómo se hace grande esta pantalla? Minimizar mi video, ver tu video en pantalla completa. Ya entonces me da una masa de 34 gramos y me da, me dice de amoníaco, ¿no? Entonces, amoníaco es un compuesto triatómico, ¿no? Porque tiene el 3 acompañado, ¿no? Entonces va a tener un Cb y va a tener un Cp, ¿no? El Cb va a ser para un compuesto triatómico es 7 medios de R, ¿no? 7 medios de R y su Cb sería, a ese 7 le sumamos 2, ¿no? 7, 8, 9. 9 medios de R sería su Cp, ¿no? Aquí me da una temperatura, una presión, me dice se comprime, adiabático, varias etapas. Si es varias etapas, hace referencia a que va a ser un proceso reversible, ¿no? Reversible. Me da una presión 2 y me dice, si aquí me está dando presión 2, entonces por ende la de arriba va a ser presión 1 y la que le acompaña la temperatura también va a ser temperatura 1, ¿no? Y me pide ya lo que es trabajo y variación de mi entalpía, ¿ya? No me está pidiendo hallar lo que es temperatura 2, pero es necesario sí o sí hallarla para poder reemplazar en el dato de mi entalpía y así poder hallar, ¿no? Lo que es la variación del H. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la temperatura. Este de aquí es uno de los 3 casos que habíamos resuelto en primer corte. ¿Ya? ¿Qué analizamos? Analizábamos la palabra que decía se comprime, adiabático y si era un proceso reversible o irreversible, estos 3, ¿no? Con estos 3 nosotros nos guiábamos y decíamos es caso 1, caso 2, caso 3, ¿no? En este caso va a ser caso 3. ¿Por qué? Porque me está diciendo la palabra se comprime, adiabático y en varias etapas, ¿no? Entonces va a ser caso número 3, donde mi temperatura 2 tiene que ser mayor que mi temperatura 1. ¿Ya? Si es que se cumple este caso en temperatura 2 mayor que mi temperatura 1, es que he resuelto bien el ejercicio, pero si es que no se cumpliera, es que algo estoy haciendo mal, ¿ya? Entonces vamos a resolver mediante el caso 2, el caso 3, ¿ya? Que me dice, la fórmula es la siguiente, ¿no? Para poder hallar lo que es temperatura 2. Volviendo. Temperatura 1 dividido entre temperatura 2 va a estar elevado igual a gamma, ¿no? Eso va a ser igual a la presión 2 dividido entre la presión 1, 1 menos gamma, ¿ya? Entonces, para poder eliminar lo que son los paréntesis y el gamma, el elevado, voy a abrir lo que es raíz de gamma a ambos lados, ¿ya? Si abro raíz de gamma a este lado, por ende tendría que abrir raíz de gamma al otro lado también, ¿ya? Entonces esta raíz de gamma con esta gamma se van a ir. Lo puse la raíz con el objetivo de hacer eliminar, ¿no? Para que aquí me quede más fácil despejar lo que es mi temperatura 2. Aquí me queda entonces temperatura 2, 1 dividido entre mi temperatura 2, ¿no? Va a ser igual, esta gamma de mi raíz va a pasar aquí abajo. Ya entonces me va a quedar presión 2 sobre presión 1, 1 menos gamma sobre gamma, ¿ya?
Lo que quiero despejar en este caso es temperatura 2, ¿no? Temperatura 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, entonces me va a quedar temperatura 1 va a ser igual presión 2 sobre presión 1 menos gamma sobre gamma por temperatura 2, ¿ya? Porque esto que estaba, mi temperatura 2 que está dividiendo pasó a multiplicar, ¿ya? Ahora todo esto que está multiplicando mi temperatura 2 va a pasar a dividir aquí abajo de la temperatura 1 porque lo que yo quiero despejar es temperatura 2, ¿no? Entonces me va a quedar temperatura 1 dividido entre presión 2, esto va a estar a la vez dividido sobre presión 1 menos gamma sobre gamma va a ser igual a la temperatura 2 y listo, ya tengo despejado lo que es temperatura 2, ¿no? Simplemente sería invertir la ecuación para que temperatura 2 me quede del otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, presión 2 sobre presión 1 menos gamma sobre gamma, ¿ya? Temperatura 1 la tengo, me da el enunciado, ¿no? Que me dice que va a ser igual a 27. 27 transformado en grados Kelvin son 300,15 grados Kelvin, ¿ya? Presión está en atmósferas, está bien que esté en esas unidades. Lo único que no tengo de esta fórmula sería el gamma, ¿no? Entonces lo vamos a calcular aquí. Gamma es igual al CP entre el CB, ¿no? Como CP tengo 9 medios de R y como CB 7 medios de R. Entonces coloco los 9 medios de R y 7 medios de R. R con R se va y voy a dividir, ¿no? Lo que es 9 medios dividido entre 7 medios. Eso me da igual a 1,26, le vamos a redondear, ¿ya? Entonces gamma va a ser igual a 1,26. Ya simplemente entonces sería, faltaría reemplazar, nada más. Ya entonces digo temperatura 2 va a ser igual a temperatura 1, que me es dato del enunciado, que me da igual a 300,15 grados Kelvin dividido entre la presión 2. Presión 2 en este caso es 20 atmósferas y presión 1 es 1 atmósfera. Esto va a estar elevado a 1 menos gamma, ¿no? Gamma es igual 1,26 dividido entre gamma, es decir, igual a 1,26. Atmósferas con atmósferas se van y me va a quedar en grados Kelvin. Si ustedes colocan todo eso en su calculadora, tendría que salirles mayor la temperatura 2, la que estamos calculando ahorita tiene que ser mayor, ¿no? Que mi temperatura 1, es decir, mayor que 300,15. 1 menos 1,26 dividido entre 1,26. Esto da igual a 556,93 grados Kelvin, ¿no? Y efectivamente 556 es mayor que 300,15, entonces sí cumple, ¿no? Es decir, que yo hice bien el despeje. Esa es una señal de que ustedes están yendo bien y resolvieron bien. Ya, entonces está bien. Ya, hasta ahí hallamos solo la temperatura 2, el enunciado me pide ya lo que es trabajo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con la fórmula de la primera ley de electromodinámica, que me dice delta U o variación de mi energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Por ser un proceso adiabático, esto va a ser igual a 0. Ya, entonces me va a quedar delta U igual a menos el trabajo. Ya, entonces para poder hallar trabajo tengo que hallar primero delta U. Ya, entonces voy a hallar delta U con su otra fórmula que me dice N por CB va a multiplicar a temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ya? N no lo tengo, pero lo puedo hallar, ¿no? Aquí me está dando solo masa y me está diciendo amoníaco, pero lo puedo hallar con el peso molecular del amoníaco, lo vamos a hallar aquí, ¿ya? Hallar N, ¿ya? Entonces lo puedo hallar con el peso molecular del amoníaco. En este caso su peso molecular es 17, ¿no? Porque el nitrógeno vale 14, más los 3 del hidrógeno serían 17. 17 gramos sobre mol. Entonces digo, en 17 gramos se encuentra un mol. ¿Y yo cuántos gramos tengo? Tengo 34 gramos. En 34 gramos, ¿cuántos moles habrá? Ay, me está abriendo la batería.
34 por 1 dividido entre 17, ¿no? Que va a ser igual a 2. Y entonces va a ser 2 gramos con gramos se van y me queda 2 mol. Con eso ya tengo los números de moles, entonces digo delta U va a ser igual a N, que N ya lo hemos calculado ahorita que me salió 2 mol por el CB, en este caso su CB es 7 medios. 7 medios de R, la R que siempre ocupamos, ¿no? 1,987 calorías sobre mol grados Kelvin. Por temperatura 2, la que calculamos recién, que sería 556,93. Menos mi temperatura 1, que en este caso es 300,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, mol con mol se van y me va a quedar en calorías, ¿no? Entonces delta U va a ser igual, vamos a multiplicar 2 por 7 medios por la R, que es 1,987. Esto va a multiplicar las diferencias de mis temperaturas, es decir, 556,93 menos 300,15. Todo esto me da igual a 3.571,56. 3.571,55 calorías. ¿Ya? Entonces, al momento de hallar delta U, voy a hallar también trabajo, porque trabajo es lo mismo que decir que delta U, solo con el signo cambiado, es decir, mi trabajo aquí está con signo positivo. Entonces, trabajo va a ser igual, como mi trabajo está con signo negativo, va a ser igual a delta U, entonces es lo mismo, ¿no? Menos 3.571,56 calorías. ¿Ya? Y tendría que haberme salido negativo, ¿por qué? Porque es compresión, ¿no? Entonces está bien. Creo que ya no se nota, es compresión. Entonces está bien, ¿ya? Hasta ahí hallé lo que es el trabajo. Me falta hallar lo que es delta H. Delta H es lo mismo que delta U, simplemente cambia lo que es el CB, ¿no? El delta H es N por CP, que va a multiplicar a las diferencias de las temperaturas, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1. Esto se lo dejo de tarea. Ya el delta H. En N tienen que colocar 2 moles. En CP, el CP en este caso va a ser 9 medios. De R, la R es la misma que estamos ocupando aquí arriba, ¿no? 1,987. Temperatura 2 sería lo mismo, ¿no? 556,93 y temperatura 1, 300,15. Ya, con eso finalizamos y eso sería, estas dos serían su respuesta a este ejercicio. ¿Alguna duda o no? Auxi, ¿pueden mandar la foto, por favor? Ya les voy a pasar la foto al grupo de los dos ejercicios que acá resolvemos ahorita. Sí, gracias. Ya. Ya chicos, entonces espero que les vaya bien en su examen de mañana. Estudien y no se aplacen. Gracias, Auxi. Listo chicos, nos vemos. Chau, chau.